Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es todos pecamos. Espero poder explicar este tema de la mejor manera y vamos a iniciar en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice así: Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, toda la humanidad en sí misma tiene la naturaleza del pecado. Entonces, de una u otra manera, siempre va a caer en hacer pecado. Por eso dice, ¿verdad?, que todos pecamos. No existe ninguna persona que diga que no peca. Porque si esta persona dice que no peca, hace a Dios mentirosa y sabemos que Dios no es mentiroso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿O qué debemos hacer cuando nosotras sabemos, ¿verdad?, que pecamos? Dice, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo y nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, debemos primero reconocer que somos pecadores, que solemos caer en pecado y también no hacerlo más. Esta es parte de una vida cristiana, de irnos limpiando, de ir en el camino del Señor, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces dice, ¿verdad?, que cuando nosotros reconocemos y aceptamos, entonces Dios nos perdona. Esta es otra fase tan importante también de reconocer. Muchas veces la humanidad trata de ocultar que ha hecho pecado, trata de engañarse a sí misma, como dice la palabra, diciendo que no ha cometido pecado, pero en realidad sí lo ha hecho. Incluso lleva una vida oculta, trata de ocultarlo incluso frente a Dios. Y vamos a ver qué nos dice Salmos 32, versículo 5 al respecto. Nos dice así: Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis pecados y rebeliones a Dios, y tú me perdonaste de toda mi culpa desapareció. Entonces, aquí habla de David, ¿verdad? David había sido una persona que había cometido un error delante del Señor, pero él venía y no había confesado aún lo que había hecho, lo tenía en oculto, no había venido él delante del Señor, no le había pedido perdón y lo había hecho notorio, sino que dice, ¿verdad?, que él había intentado ocultar su culpa. Muchas veces cuando cometemos pecado y no se lo confesamos a Dios, nos empieza un sentimiento de culpa en nuestro corazón y eso nos empieza a carcomer poco a poco. Entonces, hasta que nosotros no tomamos la decisión de confesar, no vamos a lograr ser libres de eso. Y dice, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Era lo que decíamos, ¿verdad?, en 1 de Juan. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero Él desea que nosotros vengamos y reconozcamos que hemos hecho pecado. Pero cuando nosotros lo ocultamos, entonces no estamos agradando al Padre. ¿Y qué pasa cuando nosotros ocultamos un pecado? Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La manera en que nosotros recibimos la misericordia del Señor es reconocer que hemos pecado. Cuando tratamos de ocultarlo o justificar, hallar un justificante para decir yo pequé por esto o yo hice esto por aquello, entonces lo que hacemos es enojar al Señor. Al Señor le agrada más que reconozcamos que pecamos, que le fallamos, que lo estemos ocultando. Pero dice que junto con esta confesión debe también venir el abandono del pecado. Por eso dice, ¿verdad?, que los que lo encubren no prosperan, pero quienes lo confiesan y se apartan alcanzan misericordia. Y vamos a ver un ejemplo de una persona que reunía todas estas características que leímos anteriormente, ¿verdad? Una persona que había ocultado su pecado porque no lo había hecho notorio a Dios, no le había confesado a Dios que había hecho pecado, entonces, ¿verdad?, no estaba agradando al Padre. Y esta persona es David. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 7 al 14. Dice así: Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre.
El Señor Dios de Israel te dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías elitita para ser tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto para que suceda abiertamente a la vista de tu Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, como lo quisiste, tu hijo morirá. Sabemos, dice que David era una persona conforme al corazón de Jehová. Y a pesar de que David era una persona conforme al corazón de Dios, él cometió pecado. ¿Y qué hizo? David, ¿verdad? Había estado con la esposa de Urías elitita, o sea, había cometido adulterio. Y más de cometer adulterio, él para ocultar, para que esto no saliera a la luz, había puesto a Urías frente a un ejército en una batalla para que Urías muriera. Entonces, Dios sabía lo que él había hecho, pero él no vino y pidió perdón, sino que trató de ocultar su culpa, trató de ocultar lo que había hecho matando a Urías, pero Dios ya lo conocía. Entonces Dios le envía a Natán y le dice que por no haber creído, por haber despreciado en la palabra del Señor, porque cuando nosotros cometemos pecado, despreciamos el mandato de la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que iba a venir mal contra su familia, iba a venir espada. Su familia se iba a levantar contra él. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que todo pecado tiene consecuencia. En el versículo 13 y 14 vemos a David arrepentido. Viene y confiesa su pecado. Natán le dice, Dios te ha perdonado, pero le dice, ¿verdad?, que sin embargo esa consecuencia seguirá. Sabemos, ¿verdad?, que la paga que deja el pecado es muerte, y le dice que Dios lo ha perdonado y no morirá por ese pecado, pero aún así sufrirá las consecuencias. Sabemos que Dios nos perdona, pero aún así hay consecuencias por el pecado, las cuales, ¿verdad?, se deben pagar. Entonces, es importante reconocerle al Señor que hemos fallado, que hemos pecado. Y sabemos, ¿verdad?, que decía que absolutamente toda la humanidad comete pecado, importando si seamos creyentes o no. Todos hemos pecado. Es por eso también la importancia de día con día venir delante del Señor, pedir perdón, ponernos a cuentas y entonces ir limpiando esas cosas, no volverlas a hacer. Eso es lo que va a marcar una diferencia. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1 nos dice así: hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir ese error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en esa tentación. Entonces, vamos a hablar de muchos aspectos de lo que es el pecado, todo lo que engloba tanto a la persona que lo ha cometido como también las personas, ¿verdad?, que han conocido que esta persona cometió pecado. Entramos en este punto en Gálatas 6:1 y nos dice, ¿verdad?, que puede que una persona que haya sido de la familia de la fe, es decir, que un creyente haya caído en el pecado, haya sido engañado por la tentación y haya caído ante esto. Dice que los que son espirituales le deberían restaurar. ¿Como quién? Como considerándonos a nosotros mismos en ese lugar, como que si nosotros hubiésemos caído ahí, porque puede que nosotros también caigamos en ese pecado. Entonces, con esa misma humildad, con ese mismo amor, con esa misma misericordia, debemos restaurar a esta persona. Es decir, hacerle notorio que ha cometido un error, que ha cometido un pecado, pero no, ¿verdad?, por eso destruirle más. Una persona se puede sentir culpable porque ha cometido pecado, y en vez de darle palabra de aliento, la podemos desalentar, y esto puede llevar a que la persona se aleje incluso más de Dios, aunque cada persona, ¿verdad?, también
toma una decisión. Entonces, dice, ¿verdad?, que nosotros deberíamos ser personas espirituales, es decir, que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y conforme al Espíritu poder distinguir a estas personas y restituirlas. Ahora vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 nos dice así: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos ver la verdad, que una persona, ¿verdad?, ha cometido pecado, y debemos tener el cuidado de saber cómo hablar siempre en el Señor. Dios siempre da las palabras adecuadas. Entonces dice, ¿verdad?, que esta persona se reconoce que ha pecado, porque apartarse de la verdad, ¿verdad?, es ir en pos de la carne, ir en pos del pecado y seguir continuamente esto. Pero si viene una persona y le hace ver la realidad, le hace ver que ha cometido pecado, dice que entonces hemos salvado a esta persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, hacerle ver a una persona que ha pecado no es malo, al contrario, la palabra nos insta a esto, pero debemos saber también cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. La persona también debería ser una persona, ¿verdad?, que pueda aprender a escuchar y a aceptar que ha pecado. Cuando nosotros ocultamos el pecado, hemos visto que dice que no prosperaremos, porque dice que la paga que deja el pecado es muerte. Por eso dice, ¿verdad?, que esta persona no morirá, sino que la salvaremos y le hacemos ver que está en pecado. Ahora vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera de Juan 5, 16 al 18. Bueno, ¿y qué pasa si ahora vemos, ¿verdad?, que se ha cometido pecado o qué clase de pecado? Vamos a ver qué nos dice aquí. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque los que son hijos de Dios son protegidos por Él, y el maligno no puede tocarlos. Entonces dice, ¿verdad?, que un creyente dice que comete pecado, todos los demás deberían orar por esta persona, pero nos da un énfasis principal y nos dice que este pecado debe ser no de muerte. Y nos dice que todas las malas acciones son pecado, todas las injusticias, todas las maldades son pecado, pero que no todos los pecados llevan a la muerte, es decir, que no todos los pecados tienen el mismo peso. Y es aquí donde entramos en una diferencia. Veíamos que en 1 de Juan 1 nos decía que todos somos pecadores, y ya lo hemos notado. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces tenemos malas acciones por naturaleza, incluso las hacemos muchas veces sin percibirlas, sin darnos cuenta, involuntariamente tal vez las hacemos. Y estas malas acciones, ¿verdad?, representan un pecado, pero pueden no ser de muerte, tales como cuáles. Puede ser, ¿verdad?, que yo haya hecho una mala mirada, que yo haya ofendido a mi prójimo, que le haya gritado. Cosas como estas, ¿verdad?, son malas acciones que son pecado, pero que no son de muerte. Y podemos enumerar muchas otras más, ¿verdad? Ahora, dice también que hay pecados que son de muerte, por los cuales dice que ni siquiera deberíamos orar. El pecado principal, si leemos hasta el final, es la idolatría. Este pecado, ¿verdad?, es uno de los que se enumera más en la Biblia. Y podemos encontrar que la idolatría no es solo adorar ídolos, sino que también es rendir culto, ¿verdad?, a cualquier cosa que nosotros pongamos primero. Entonces dice, ¿verdad?, que cuando nosotros hemos reconocido ahora que hemos pecado, pero nos hemos apartado de este pecado, dice que también debemos tener algo muy en cuenta. Es decir, sabemos que la humanidad peca, sabemos que somos pecadores, sabemos que nuestra naturaleza se va a inclinar hacia el pecado porque toda maldad que hagamos representa este pecado. Pero dice, versículo 18, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Es decir, el pecado no debe ser una característica propia de un cristiano. ¿Por qué?
Como vemos, ¿verdad? Que hay pecados que son de muerte. Estos pecados son los que los hijos de Dios no deben practicar, porque dice que los hijos de Dios están liberados del poder del maligno. Entonces, el enemigo no nos puede llevar a hacer tales cosas, nos puede incitar, pero está en nosotros, porque dice que Dios nos ha dado poder, autoridad y dominio. Entonces somos nosotros dominosos de nuestro propio cuerpo, podemos tener control propio sobre nosotros. Entonces dice que esta característica no debe ser propia de un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es caracterizarme por el pecado? Es decir, una persona tiende a hacer mucho una cosa, es una característica propia de esta persona. Es decir, yo no puedo estar cometiendo el mismo pecado una y otra y otra y otra vez, porque entonces se vuelve una característica propia mía y es eso lo que debemos evitar. Está bien, ¿verdad? Tal vez caímos en pecado una vez, pero de esa Dios nos levantará, Dios nos perdonará y debemos tratar no volverlo a hacer nunca más. Eso es confesar nuestro pecado y apartarlo. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos logrando a medida que nos acercamos más y más a Cristo. Y vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 10, que nos dice así. Jesús respondió: una persona que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Aquí, ¿verdad? Es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y Pedro le dice que le lave todo el cuerpo. El Señor le dice que no es necesario. Entonces, ¿verdad? Vemos que le dice que una persona que ya está limpia, que ya está bañada por completo, no necesita más que lavarse los pies. Y eso pasa con todos los que hemos reconocido, aceptado, que somos creyentes, que hemos creído en Cristo. Entonces, cuando en nuestro diario caminar hacemos malas acciones, tal vez tenemos malas actitudes, tal vez hacemos cosas que al Señor no le agraden. Eso es ensuciar nuestros pies y los debemos lavar todos los días. Porque en nuestro caminar, ¿verdad? Puede que hoy yo haya ofendido con una mirada, puede que yo hoy haya tratado a mi prójimo, puede que me haya burlado de alguien, cosas, ¿verdad? Que son malas acciones y que tal vez a veces las hacemos por lo que nos engloba en el momento y no nos damos cuenta. Como, ¿verdad? Puede ser que tal vez estén burlándose de una persona y nosotros somos partícipes de esa burla, es una mala acción. Entonces, ¿verdad? Cosas como estas son las que debemos ir lavando e irlas quitando de nosotros. No quiere decir que el hecho que las lavemos continuamente las vamos a estar haciendo, porque entonces se va a volver una característica propia. Lo que debemos ir haciendo es limpiarlas. Entonces, aunque somos pecadores, es decir, nunca vamos a llegar a una perfección absoluta. Pero Pablo decía que se esforzaba por llegar, por hacer mía esa perfección. Es decir, que yo todos los días voy avanzando. Aunque yo reconozco, yo sé que tengo errores, que cometo fallas, no me voy a detener en esto, sino que me voy a ir limpiando. Cada día voy a ir restaurando este error, lo voy a ir enmendando, lo voy a ir corrigiendo y así voy a ir agradando a Dios. Ahora vamos a ir a Lucas 22 del 61 y 62. Pero veremos un ejemplo que cometió un error. Pero vamos a ver también que un error nos puede llegar a enmarcar, es decir, nosotros que podemos dejar que este error nos englobe y quedarnos aquí, o podemos pedir perdón a Dios y de este error aprender a no hacerlo más. Esta persona es Pedro, dice así. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y Pedro salió al patio llorando amargamente. Pedro negó al Señor Jesús no solo una, sino 3 veces, y cada vez lo hizo de manera distinta. La primera vez se lo dijo: no conozco al hombre. La segunda vez lo hizo bajo juramento. Incluso la tercera maldijo a estas personas y les dijo que no lo conocía. Entonces dice que cuando este gallo cantó 3 veces y Jesús lo volvió a ver, él recordó inmediatamente sus palabras y lloró amargamente. Entonces, Pedro cometió un error, cometió un pecado, haber negado a Jesucristo. Y si nosotros recordamos, dice, ¿verdad?, que Jesús les había dicho que el que lo negara en esta tierra delante de los demás, Jesús le iba a negar delante de los ángeles, pero el que le confesara delante de la gente, Dios le iba a confesar delante de los ángeles. Pedro tenía esto tal vez en mente y dice que él lloraba amargamente, él se arrepintió de haberlo hecho. El sentirnos culpables de cometer pecado no es malo.
Lo que es malo es dejar que esta culpa nos arrastre y nos aleje de Dios. Lo que es malo es dejar que esta culpa no nos impida acercarnos a Dios y confesarle que le hemos fallado. Lo que nos va a impulsar esta culpa que siga creciendo es que nosotros nos vayamos alejando de Dios, y ese es el máximo error que podemos hacer. Pero si nosotros sabemos que hemos cometido pecado, venimos al Señor, le pedimos perdón, tal vez lloramos amargamente, puede ser que este error marque nuestra vida, es decir, que a partir de este error nosotros, ¿verdad?, tomemos un cambio radical. Sabemos que este error no marcó a Pedro, sino que Pedro fue una mejor persona. Pedro era una persona impulsiva, se dejaba llevar por sus emociones, por lo que sentía, y así actuaba repentinamente. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que Pedro fue puesto por el Señor para llevar su mensaje a los judíos. Y podemos ver en Hechos 2:41, en su primer mensaje, ¿verdad?, cuántas personas fueron creyentes. Dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas en total. 3,000 personas con un solo mensaje creyeron que Cristo había venido, había dado su vida por nosotros, los pecadores. Es decir, Pedro había cometido un error, pero ese error no lo llevó a alejarse de Dios y a decir, no merezco. Pero podemos ver otra persona que cometió un error y la culpa lo abrumó tanto que se fue y se ahorcó. Hablamos de Judas. Judas traicionó a Jesús, lo entregó a muerte. Sin embargo, no tuvo la misma acción que Pedro. Entonces él vino y dice, ¿verdad?, que él se ahorcó. Podemos ver que el sentimiento de culpa, cuando no es controlado, cuando no nos acercamos a Dios a pedir perdón, nos puede llevar a hacer cosas aún peores. Es decir, ¿verdad?, tratar de ocultar lo que hicimos. No sabemos, ¿verdad?, si Judas tal vez tenía miedo de aceptar que lo había hecho, de qué iban a decir de él. No lo sabemos, pero ese sentimiento de culpa lo llevó a morir, lo llevó a no tener esa salvación, porque Judas, ¿verdad?, dice la palabra que no fue salvo, porque el mismo Señor Jesús le dijo, mejor le hubiera sido a la persona no haber nacido que haber entregado al Hijo del Hombre. Ahora vamos a ir al Salmos 32:1. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Entonces, en otra versión dice, ¿verdad?, qué dichoso es aquel hombre a que tú, Dios, perdonas todas sus transgresiones, todos sus pecados. Somos dichosos porque tenemos a un Dios misericordioso, que aunque sabe que somos pecadores, envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y Jesucristo, aunque sabe que fallamos, Él intercede continuamente al Padre, aboga por nosotros, porque sabe, le dice, Padre, reconozco que ellos son carne. El Señor reconoce que se nos dificulta. No obstante, no debe ser esto una excusa para estar cayendo continuamente en pecado, y este tal vez puede ser un punto en que se dificulte el entender qué es el pecado. Podemos decir, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué muchas personas predican en contra del pecado? Muchos podrán pensar, ¿verdad?, que tal vez es hipocresía, pero no. El Señor nos insta a hablar en contra del pecado porque es una práctica que debemos dejar. Y es decir, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros reconozcamos que o sabemos, ¿verdad?, qué cosas que son pecados, necesitamos que nos las recuerden para irlas quitando de nuestras vidas. Y a medida que vamos caminando en el Señor, a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos notando aún más cosas en nosotros que no son agradables a Dios y las vamos cambiando. Esto es lo que verdaderamente agrada al Padre. Les quiero dejar también 2 palabras en su corazón. Primero, Miqueas 7:18-19, que dice así: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Debemos también aprender a perdonarnos también a nosotros mismos. Muchas veces ese sentimiento de culpa, aunque Dios ya nos ha perdonado, el enemigo sigue minando nuestra mente con lo que hemos hecho mal. Y dice, ¿verdad?, que si Dios lo ha enterrado, lo ha arrojado a lo más profundo del mar, nosotros también debemos hacer lo mismo. Y
o tener presente que pecamos tal vez para ya no cometerlo más. Entonces, cuando nos quitamos también esa culpabilidad, porque el enemigo siempre va a querer estarnos mirando, pero mira lo que hiciste, mira, tal vez fue de verdad que lo hayamos hecho hace años, y entonces siempre va a venir este sentimiento, pero recordemos que Dios es tan misericordioso y nos muestra su amor y dice que Él aplastará los pecados bajo sus pies y los arrojará a lo profundo del mar. Entonces, ¿será que cuando Dios perdona mis pecados yo puedo seguir en lo mismo, puedo llevar la vida que yo quiera? No, es esto el cuidado que debemos tener. Es justo lo que el pueblo de Israel se desvió de tener este cuidado y del que también nosotros debemos tener cuidado de no desviarnos. Dios había establecido que el pueblo de Israel entregara sacrificios por el pecado. Pero el pueblo de Israel ya no sentía arrepentimiento genuino por haber pecado, sino que solo lo hacía, es decir, como una rutina, como una costumbre. Ellos venían y entregaban becerros, venían y entregaban palomas, dependiendo cuál había sido el pecado, y lo sacrificaban, y según ellos pedían perdón, se vestían de luto, se echaban ceniza en la cabeza, pero no lo hacían genuinamente porque volvían a caer en el mismo pecado una y otra vez. Es ese cuidado el que debemos tener nosotros ahora. Y aunque ya no ofrecemos sacrificios, vamos a leer de un sacrificio que sí se ofreció. Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Cuál sacrificio? Jesús es el sacrificio, que fue como cordero llevado al matadero. Jesús se entregó a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad. Dice también en Hebreos que Jesús no necesitó primero entregar sacrificio por sí mismo, sino que Él cumplió en Él, fue la única persona en carne y hueso que cumplió todo lo que Dios pedía, cumplió todas las exigencias de la ley, no cometió pecado, no cayó, fue tentado, pero sin pecado. Entonces Él se entregó por nosotros, los pecadores. Ese es el sacrificio que ahora tenemos. Y dice que si nosotros pecamos a propósito, entonces este sacrificio dice que ya no va a ser válido para nosotros, porque dice ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Y podemos leer de ahí en adelante el versículo 30 que dice, ¿verdad?, que queda una horrenda expectación del día del juicio. Entonces, sabemos que hemos pecado, sabemos que somos pecadores, tenemos esto consciente. Sabemos que debemos venir todos los días y ponernos a cuentas delante de Dios, porque encubrir nuestro pecado no nos va a dejar prosperar espiritualmente, sino que nos va a estancar y nos puede llevar incluso a alejar de Dios. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona. Y sabemos también que no podemos pecar deliberadamente, es decir, yo no puedo venir y planear cómo hacer tal pecado porque eso es muy peor. Porque a veces, ¿verdad?, pecamos por la naturaleza pecaminosa, porque nos dejamos llevar por las emociones en el momento. Pero hay ocasiones en que las personas premeditan, hacen un plan para pecar, trazan cómo lo van a hacer, qué día lo van a hacer. Eso es pecar a propósito. Yo ya conozco que es pecado y de igual manera lo voy a hacer. El Señor ya me ha dicho que es pecado, pero aún así no escuché su voz e igual lo hago. Ese es un error que cometemos. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad que a pesar de ser pecadores siguen buscando a Dios? Primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Somos justos no por acciones propias, sino somos justos por Cristo. Él es la justicia representada en persona y se entregó por nosotros. Nosotros somos justificados mediante Él. Y para seguir en esa justicia debemos practicar lo que es recto, es decir, hacer lo que es bueno, hacer lo correcto. Entonces dice que un justo se salva con dificultad. ¿Y por qué se va a salvar un justo con dificultad? Porque sabemos, ¿verdad?, que aunque ya hemos sido creyentes, que aunque ya hemos reconocido la verdad, aún hay en nosotros una naturaleza pecaminosa, porque este cuerpo no ha sido transformado. Entonces vamos a caer en acciones malas. Pero estas acciones no se deben volver característica propia de nosotros. Y es por eso que el justo se salva con dificultad, porque aún comete errores, aún comete fallas. Pero estas fallas no se deben volver una característica propia de nosotros, sino que dice, ¿verdad?, que las debemos
hacer manifiestas a Dios, le debemos confesar a Dios que hemos pecado. También, si fuera necesario, ¿verdad? Confesarle con una persona que tengamos mayor confianza, no porque esta persona pueda perdonarnos, sino, ¿verdad? Porque puede en un momento que esto se haga manifiesto, pero sabemos que ya hay una persona que lo ha conocido. También porque el sentimiento de culpa, ¿verdad? Puede estar arrastrando a esta persona, pero el hablar con alguien que es espiritual le va a ayudar a restaurar a esta persona, le va a ayudar a desahogarse, porque muchas veces el cargar con eso en el corazón va a impedir que esta persona siga avanzando. Y debemos pasar este proceso. Espero que esta palabra haya sido bendición para ustedes y que haya podido quedar claro de la mejor manera posible. Que Dios les bendiga.